Bueno, ahora vamos con el proceso de la digestión. Se había cortado el anterior video, así que bueno, vamos a continuar entonces con el proceso de la digestión que tenemos. Como primera parte, digestión, absorción, motilidad y secreción como primeras partes, ¿sí? Recordemos que la digestión es la degradación química, ¿sí? Y mecánica, ¿bien? De los alimentos en unidades más pequeñas que van a ser absorbidas por el epitelio intestinal, ¿sí? Después tenemos la absorción, que es la transferencia activa o pasiva, digamos, de sustancias desde la luz del tubo digestivo hacia el líquido extracelular, ¿sí? Y después tenemos lo que sería la motilidad, ¿bien? Que sería el movimiento de las sustancias en el tubo digestivo como resultado de las contracciones musculares que habíamos visto anteriormente. Y la secreción, que sería la transferencia de agua y iones, ¿sí? Desde lo que sería la luz del tubo, ¿sí? Digestivo, como también la liberación, digamos, de sustancias que van a trabajar como sintetizadoras en el epitelio intestinal, ¿sí? Acá nosotros tenemos en estos cuadritos, ¿sí? Los mecanismos, las primeras partes, como primero sería la ingestión, ¿sí? Que sería como los pasos que realiza el aparato digestivo, que sería la ingestión de alimentos sólidos, líquidos por boca. Después tenemos la secreción, ¿sí? Que se van a liberar litros de agua y ácidos y enzimas, ¿bien? Luego se va a mezclar y emulsionar en el estómago, o sea, las contracciones y relajaciones alternadas del músculo liso. Va a hacer mezclar el alimento y las secreciones son propulsadas hacia el intestino y el ano, obviamente llegando hasta el ano. La digestión va a ser mediante procesos mecánicos, digestión mecánica, y químicos, que sería la digestión química, que va a convertir los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas, ¿sí? Tenemos la parte de la absorción, el ingreso de los líquidos secretados, como los iones y los productos de digestión, en las células epiteliales que van a revestir la luz del tracto gastrointestinal. Y por último, la defecación, que serían los residuos de sustancias indigeribles. Las bacterias y las demás sustancias digeridas, pero que no son absorbidas, van a abandonar el organismo a través del ano, ¿sí? Es como un cuadrito muy sencillo del proceso de la digestión. Bueno, todo esto va a llevar a cabo, digamos, un mecanismo del motor migratorio y del peristaltismo, ¿bien? El motor migratorio es una barrera, ¿sí? Una barrera no, es un mecanismo en la cual va a permitir barrer restos de alimentos, ¿sí? Y bacterias fuera del sistema digestivo hacia el intestino grueso. O sea que va a empezar a funcionar el motor migratorio cuando ingresa en el intestino delgado, ¿sí? Y el peristaltismo, ¿sí? Que sería la contracción de los músculos que van a barrer el bolo alimenticio y lo van a empujar hacia adelante, ¿sí? Hay que tener en cuenta el peristaltismo, ¿sí? Bueno, ahí es parte de lo que es el motor migratorio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el peristaltismo va a impulsar el material hacia adelante a través del esófago y mezclar el alimento a medida que el alimento es digerido en el estómago, ¿sí? El peristaltismo es controlado por hormonas y obviamente señales paracrinas, regulado siempre por el sistema nervioso, ¿sí? Tenemos lo que serían las contracciones segmentarias, o sea que los músculos circulares se van a ir contrayendo y los músculos longitudinales se van a ir relajando para que pueda ocurrir estas ondas segmentarias del peristaltismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta, acá tenemos, digamos, cómo se va produciendo esas ondas, ¿sí? De la contracción peristáltica.
Después tenemos el tema de la secreción, ¿sí? Aproximadamente son, digamos, provienen, digamos, de agua secretada junto con moco y enzimas en el tubo digestivo, ¿bien? Y después tenemos tenemos agua que son secretados por las células epiteliales del tubo digestivo también, ¿bien? O sea que tenemos por un lado agua secretada por los líquidos que provienen como moco y enzimas, ¿sí? Que liberan agua, y después también las células epiteliales del tubo digestivo también liberan agua, ¿sí? O sea que principalmente se secreta agua y jugos gástricos y un montón de otras cosas más, ¿sí? Enzimas. Bueno, acá tenemos que también está controlado por el sistema nervioso, ¿sí? También, digamos, cómo el sistema nervioso va a permitir la secreción de diferentes sustancias, ¿sí? Por ejemplo, la fase cefálica, acá nos dice que a través del vago, el parasimpático va a estimular la producción de la pepsina y ácidos, ¿bien? Después está la fase gástrica, ¿bien? Que los reflejos nerviosos secretores locales, los reflejos vagales y la estimulación de la gastrina y la histamina, ¿bien? Y la fase intestinal también se van a liberar hormonas gracias, digamos, a los mecanismos nerviosos, ¿bien? Por eso acá tenemos una fibra secretora que está conectada al plexo nervioso local, ¿sí? Y el tronco del vago, ¿bien? Y estas a las fibras alimentarias que se van a ir a centrar al centro vagal del bulbo raquídeo, ¿sí? O sea, todo está conectado a una parte, digamos, del cerebro, ¿bien? Después también vamos a tener secreciones de iones, ¿sí? Como sodio, potasio, cloro, bicarbonato, hidrogeniones, que primero van a entrar a la luz del tubo y luego van a ser reabsorbidos. Obviamente que el agua que ingresa va a seguir los gradientes osmóticos, como siempre lo hace. Y también secreciones de ácido que va a ocurrir en las células parietales de las glándulas gástricas y lo va a hacer hacia la luz del tubo, del estómago. Bien. Bueno, acá tenemos entonces lo que sería que en el estómago, digamos, en las diferentes partes, digamos, del estómago y de los intestinos, tenemos los pH que van a contener las diferentes células que lo contienen, ¿sí? Por ejemplo, las células parietales, que hablamos del estómago, son de 7, ¿sí? O sea, lo que significa que las células van a bombear, digamos, hidrogeniones en contra del gradiente de concentración, ¿bien? Y también tener en cuenta que, por ejemplo, la secreción de bicarbonato, bien, va a neutralizar los ácidos que entran desde el estómago, bien, la mayor parte va a provenir, digamos, de los ácidos que vienen del páncreas, o sea que esos ácidos, ese bicarbonato va a venir del páncreas para que poder neutralizar, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Otras cosas que se secreta es el cloruro de sodio. Las células de las criptas intestinales y del colon van a secretar el cloruro de sodio, ¿sí? Este va a entrar a las células a través de un contratransporte, ¿sí? Y luego sale a través de un canal apical, ¿sí? La solución salina se mezcla con el moco y va a ayudar a lubricar el contenido del intestino, ¿sí? Bueno, después también tenemos la secreción de moco, que es una secreción viscosa que está formado por glucoproteínas, y el conjunto, digamos, de moco con las glucoproteínas se llama mucinas, ¿sí? El moco forma un revestimiento protector y lubrica el contenido del intestino para que obviamente no raspe, sino sea algo más fácil de pasar, ¿sí?
y se secreta en las células mucinosas del estómago y también en las calciformes del estómago. Bien, o sea, esto no lo va a secretar el intestino, sino lo va a secretar el estómago, y allí va a arrancar todo el moco, digamos, va a ir yéndose el moco por el intestino. Bien. Y después tenemos otra de las secreciones, que es la saliva, que es un líquido hiposmótico secretado por las glándulas salivales. Su contenido incluye moco, ¿sí?, proteínas, iones, enzimas y también inmunoglobulinas. Por ejemplo, las que va a ser la inmunoglobulina A, ¿sí? Las glándulas salivales son glándulas exócrinas porque liberan hacia afuera con un epitelio secretor llamado acino. La salivación es controlada por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea que digamos, se estimula frente a receptores, ¿sí? Estos receptores que habíamos visto, no me acuerdo ahora, los receptores sensoriales, ahí está, en la cual tenemos en la boca, en la nariz. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, olemos algo rico o vemos algo que nos gusta, empezamos como a salivar, ¿sí? Empezamos a producir saliva, es porque está controlado, digamos, por el sistema nervioso central, y es la información que nos va a llegar por medio de la visión, el olor, ¿sí? Las ganas de comer, la estimulación. Entonces es como que el cuerpo se va empezando a preparar sin saber que lo vamos a comer o no, para el proceso de la digestión. Entonces empieza a secretar saliva como si fuera que vamos a comerlo ya, ¿sí? El sistema nervioso ya eso no entiende que no, ¿sí? Pero es un estímulo que es captado por un receptor sensorial, va a un centro, ¿sí? En lo cual es allí donde el centro equivocadamente envía la información para empezar a salivar, porque dice, bien, empezamos a comer nuevamente. Y bueno, está inervado por, digamos, lo que sería lo parasimpático, ¿bien?, que es el principal estímulo para su secreción, ¿bien? Es estimulado por el parasimpático. Bueno, ahora sí, enzimas digestivas. Acá tenemos varias enzimas digestivas que son secretadas por glándulas exócrinas como las salivales y el páncreas, o por las células epiteliales del estómago y el intestino delgado. Bien, son sintetizadas sobre el retículo endoplasmático rugoso, son empaquetadas en el Golgi, ¿sí?, en el aparato del Golgi, y almacenadas por las células, ¿sí?, hasta que son necesitadas y liberadas por exocitosis. Bien, o sea que se van resguardando, y en cuanto se necesiten se liberan en vesículas por exocitosis. Tenemos algunas enzimas que son secretadas en forma de una proenzima, que son conocidas como zimógenos, es lo que decíamos anteriormente, que estas deben ser activadas antes de que lleguen a la luz del aparato digestivo para que puedan llevar a cabo la digestión, ¿sí? O sea, cuando lleguen al duodeno, ahí es como que se activa, ¿sí?, para que puedan llevar a cabo, obviamente, la digestión, ¿sí? En la estimulación de las neuronas parasimpáticas se va a generar un aumento de la actividad enzimática. O sea, cuando las neuronas parasimpáticas, que son las encargadas, digamos, de controlar toda esta parte digestiva, todo lo que es esta parte de la estimulación de la hormona, de la enzima, lo va a hacer mediante las neuronas parasimpáticas, ¿sí? Cuando haya una estimulación mayor, obviamente que la actividad enzimática va a ser mayor, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá las diferentes enzimas, que esto está bueno saberlas. Tenemos la tripsina, el zimógeno es el tripsinógeno, ¿sí? Sabemos que cuando habla en gen o eno, ¿sí?, acá, o
por ejemplo, fosfolipasa, profosfolipasa o la palabra proteasa. Bueno, estamos hablando de que es una parte de enzima inactiva, ¿sí? Es una enzima que todavía no se ha activado y que luego, cuando llegue a la luz del duodeno o a la luz de la digestión, va a activarse y ya va a formar otro nombre, que en este caso, por ejemplo, la tripsina. Su simógeno es el tripsinógeno y el activador que va a activar esta enzima va a ser la enterosinasa. Bien, en lo cual esta va a destruir los enlaces peptídicos internos. Bien, o sea que va a romper las proteínas. O sea, cuando nosotros comamos proteínas, vamos a liberar la tripsina, en la cual primero vamos a tener en nuestro cuerpo dando vuelta tripsinógeno, ¿sí? Cuando comamos cuando nuestro quimo con proteínas llegue hasta el duodeno, ¿sí? Va a ser activado por la enterosinasa y se va a liberar la tripsina para poder romper los enlaces peptídicos, ¿sí? De la misma manera tenemos, por ejemplo, la quimiotripsina, ¿sí? La lipasa, ¿sí? No tiene simógeno, o sea que siempre está activa. La libera el páncreas, ¿bien? Y separa ácidos grasos del glicerol, ¿bien? La amilasa también, ¿sí? Digiere el almidón en maltosa y las cadenas cortas de molécula de glucosa. Bueno, acá hay varias, bien, la fosfolipasa, ¿sí? La va a activar la tripsina, pero primero va a estar como profosfolipasa, bien, y va a separar ácidos grasos de los fosforecidos como lectina, bien. La fosfolipasa A, bueno, hace todo ese mecanismo. Bueno, esto está bueno para saber qué enzima, qué lo activa, ¿sí? Y qué acción es la que va a tener. Bien. Ahora pasamos al tema de la regulación, ¿sí? Que tenemos, digamos, los reflejos controlados por el sistema nervioso entérico, ¿sí? Que va a modular la motilidad gastrointestinal, la secreción y la percepción visceral del dolor y otras sensaciones, ¿sí? También la absorción de agua, electrolitos y nutrientes. O sea, todo el proceso va a estar acompañado por el sistema nervioso entérico, ¿sí? Si vemos acá qué parte, digamos, estas neuronas, ¿sí? Recordemos que tenemos neuronas en todo el cuerpo, ¿sí? Van a estar conectadas a qué parte de la médula espinal con sus respectivos nervios, ¿sí? ¿Quién es el páncreas? ¿Quién es el intestino? ¿Quién es la boca? ¿Sí? Bien. Bien, y tener en cuenta, ¿sí? Que los reflejos largos integrados en el sistema nervioso central, ¿sí? Van a comenzar, digamos, con un reflejo, ¿sí? Neural, bien, que sería un estímulo transmitido a lo largo de una neurona, donde el estímulo va a ser integrado o interpretado, ¿sí? Entonces vamos a tener los reflejos cefálicos, como hemos mostrado anteriormente, que se van a originar en la parte anterior del encéfalo. Acá tenemos, bien, esa parte. La parte anterior del encéfalo, ¿sí? Ahí vamos a tener los reflejos cefálicos, ¿sí? Y después tenemos los reflejos cortos, integrados por el sistema nervioso entérico, que es el plexo, ¿sí? El plexo nervioso entérico, que va a actuar como un pequeño encéfalo y que permite a los reflejos locales comenzar, integrarse y terminar en el aparato digestivo, ¿sí? Es como que les va a dar como un pequeño sistema nervioso para ellos, ¿sí? Estos procesos obviamente van a ser controlados por el sistema entérico y que van a estar relacionados, como hemos dicho, con la motilidad, la secreción y el movimiento.
Bien. Estos reflejos también involucran péptidos gastrointestinales, ¿sí? Que estos péptidos son secretados por las células del aparato digestivo y que pueden actuar como hormonas o como señales parácrinas, ¿sí? Estos péptidos van a mandar la información, ¿sí? Van a mandar la información para dar aviso de qué hacer, ¿sí? En general, los péptidos gastrointestinales van a actuar inhibiendo o excitando, por ejemplo, las secreciones y la motilidad, ¿sí? Tienen que ver con eso. Cuando se libera algún péptido, tiene que ver con para secretar, ¿sí? O no secretar, ¿bien? O mover más, o que haya más motilidad o menos, ¿bien? Recordar que el sistema entérico es independiente del sistema nervioso central, ¿sí? Porque está compuesta por neuronas sensitivas, neuronas eferentes y también interneuronas, ¿bien? Las características del sistema nervioso entérico es que las neuronas intrínsecas, ¿sí? Que se ubican dentro de la pared del intestino, después que también tienen neuronas extrínsecas, ¿bien? La cual llevan información desde el sistema nervioso central hasta el aparato digestivo. Digamos, es independiente hasta un determinado punto, no es que es totalmente independiente, ¿sí? O sea, independiente en el sentido de que casi se resuelve solo, no necesita siempre del sistema nervioso central para decidir una determinada acción, ¿bien? Después tienen los neurotransmisores y neuromoduladores, que a veces pueden ser adrenérgicos o no colinérgicos, ¿bien? Los van a distinguir obviamente lo que es de la, para, digamos, se los llama así para distinguirlos de la adrenalina o de la acetilcolina, que son las neurohormonas bien cerebrales, ¿bien? Los más comunes, digamos, que tenemos como neurohormona es la serotonina, ¿sí? Que es un péptido intestinal vasoactivo, y el óxido nítrico, ¿bien? Son digamos, neurohormonas importantes en el sistema entérico, ¿bien? Las células del sostén son similares, digamos, a la astróglea, ¿sí? Y la barrera para la difusión son los capilares, obviamente, que rodean los ganglios y que crean una barrera similar a la barrera hematoencefálica, ¿bien? Como centro integrador tenemos, digamos, los reflejos que se inician en el aparato digestivo y pueden ser integrados en el sistema nervioso entérico. Y después tenemos una red neuronal del sistema entérico que obviamente es su propio centro integrado, ¿bien? Perfecto. Después, acá, yo quería mostrarte, bien, que el sistema nervioso entérico va a contar, digamos, con dos plexos, ¿sí? Con neuronas que forman dos plexos, uno el plexo submucoso y el plexo mietérico, ¿sí? El submucoso va a estar compuesto por fibras parasimpáticas y que van a, obviamente, controlar la secreción, ¿sí? Y después el plexo mietérico, que va a ser compuesta por fibras simpáticas y parasimpáticas, y esto van a controlar la peristalsis, ¿sí? O sea que uno va a controlar las mucosidades, o sea, la parte de las secreciones y demás, y el otro la motilidad, ¿bien? Y acá otra cosa para saber, ¿sí? Que el nervio vago va a proporcionar una actividad parasimpática al esófago, al estómago, al páncreas, a la vesícula biliar, al intestino delgado y a la primera mitad del intestino grueso, ya que la segunda mitad digamos, del intestino grueso se la van a dar los nervios espinales de la región sacra, ¿sí? Por eso mismo, a veces, digamos, los estímulos que están más cercanos, digamos, al ano, se van hacia las piernas, ¿sí? Ya que, digamos, esa parte está inervada por nervios del sacro y no propiamente dichas del nervio vago, que es la que inerva toda lo que sería la parte digestiva, ¿sí? Bien, con respecto a hormonas,
¿sí? Tenemos en las células endocrinas del duodeno, se va a liberar, por ejemplo, una de las hormonas que es la secretina, ¿sí? Que sus sitios diana son el páncreas y el estómago, ¿sí? Y después tenemos su efecto, que es estimular, digamos, la secreción de bicarbonato, ¿bien? O inhibir la secreción de ácido y de gastrina, ¿bien? Esa sería, digamos, la primera, digamos, la primera hormona en lo cual va a tener su efecto de esa manera, ¿sí? Secreción, estimular que se secrete más bicarbonato, dependiendo si obviamente está muy ácido o no, el quimo, o inhibir la secreción de ácido y de gastrina. La gastrina es secretada en las células del antro, o sea, del estómago. Sus sitios diana son las células parietales y la enterocromafines. Sí, más que todo las células parietales, y su efecto es la estimulación ácida gástrica, ¿sí? O sea, estimula el ácido gástrico en el estómago. Bien. Después tenemos la colecistocinina, ¿sí? Que es secretada por las células endocrinas del intestino delgado. Y también las liberan, es una neurohormona, ¿sí? Que la va a liberar también el encéfalo. En sus sitios diana van a ser las vesículas biliares, el páncreas y el músculo liso. Bien. Y su efecto es el estímulo, digamos, de la secreción de la enzima pancreática. Y la secreción, digamos, del bicarbonato, ¿bien? Y las secreciones de ácido, ¿bien? O sea que no solamente va a estimular esas, digamos, lo que es la vesícula biliar, ¿sí? Para liberar bilis, sino también el bicarbonato y los ácidos, ¿bien? Bueno, acá tenemos varias hormonas. Después tenemos, tenemos el péptido inhibitorio gástrico, que sería el HIP, que es secretado por las células endócrinas también del intestino delgado, y van a actuar sobre las células beta del páncreas, ¿sí? O sea, van a estimular la liberación de insulina, o sea, haciendo un efecto endocrino, y también va a inhibir la secreción de ácido, que también la hace el páncreas, pero eso ya sería un efecto exocrino, ¿bien? La motilina también es secretada por las células endocrinas del sistema delgado, del intestino delgado, y va a actuar en el músculo liso del estómago y del duodeno, ¿bien? Y tiene no tiene, digamos, un efecto propiamente dicho, ¿sí? Ayuda a la motilidad, ¿bien? Después tenemos el péptido 1, que es semejante también al glucagón, se sintetiza en las células endocrinas del intestino delgado, y su sitio, digamos, de acción va a ser el páncreas endocrino, que va a estimular la liberación de la insulina, ¿sí? Y va a inhibir la del glucagón, o sea, tiene un efecto endocrino y también inhibe la secreción de ácido. Bien. Bueno, acá tenemos en el cuadrito, en el primer cuadrito tenemos la gastrina, el origen, ¿sí? El estímulo y la acción. Bien. Por ejemplo, la gastrina, el origen, como habíamos dicho, es el estómago, estimulado para producirla, digamos, ¿por qué se produce? El alimento con abundantes proteínas y nervios parasimpáticos. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular la secreción de los jugos gástricos y las contracciones musculares del estómago y del intestino, ¿sí? La secretina se va a liberar en el duodeno, ¿sí? Gracias al estímulo del ácido clorhídrico en el duodeno, y estimula la secreción de los jugos pancreáticos alcalinos y de la bilis, ¿sí? Habíamos dicho la colecitoquinina también en el duodeno, por las grasas y aminoácidos en el duodeno. Cuando hay grasas y aminoácidos, esta va a reaccionar liberando el duodeno colecistoquinina, ¿sí? Y esta, como va a actuar, estimula la producción de enzimas para el páncreas y de la bilis desde la vesícula, ¿sí? Esas son las acciones.
Acá hay otras, ¿sí? Por ejemplo, las células G van a liberar, por ejemplo, las células G, que están en la glándula gástrica del antro, o sea, en el estómago, ahí van a liberar lo que es la gastrina. Es otro tipo de cuadro, ¿sí? Las células C están en el duodeno y el yeyuno y van a liberar la secretina, ¿bien? Por ejemplo, ve acá la somatostatina, donde está en el páncreas y en la región antropilórica y en el duodeno. Bueno, la motilina en la mucosa del estómago, en el intestino y en el colon, ahí hay motilina. ¿Sí? Acá es donde la ubicación de donde se encuentran las diferentes enzimas. ¿Sí? Bueno, ahora empezamos con las diferentes digestiones, tanto de lípidos, tanto de proteínas y de hidratos de carbono. Vamos a empezar entonces primero con los lípidos, ¿sí? Primeramente acá, como resumen, puse que, bueno, en el estómago, ¿sí? Tenemos la lipasa gástrica, ¿sí? Que esta no se va a desactivar con el pH estomacal y va a iniciar la digestión de los lípidos y tiene una función peristáltica, ¿sí? Va a crear condiciones especiales para formar emulsión, ¿sí? Luego va a pasar al intestino delgado, ¿sí? En lo cual allí se va a completar la digestión por acción de la lipasa pancreática, ¿sí? En la cual va a requerir de una colipasa para su actividad, ¿sí? Esta enzima digiere triglicéridos y va a producir monoglicéridos y ácidos grasos. O sea que de los triglicéridos vamos a tener por un lado 2 monoglicéridos y ácidos grasos. Luego el páncreas también va a producir una estearasa que va a actuar sobre los monoglicéridos, los ésteres de colesterol y los ésteres de vitamina A. También se va a secretar una fosfolipasa que va a catalizar la eliminación hidrolítica, ¿sí? De los fosfolípidos, generando ácidos grasos libres y lisofosfolípidos para poder ser distribuidos en el cuerpo, ¿sí? O sea que la digestión de las grasas se va a producir obviamente de forma casi completa en el intestino delgado por la secreción pancreática primeramente de las lipasas, ¿sí? El estómago interviene en el proceso de digestión de las grasas debido a la acción agitadora que va a ayudar principalmente y como primera instancia a crear la emulsión, ¿sí? O sea que primeramente las grasas van a entrar en el intestino y se van a mezclar con la bilis, ¿sí? Y posteriormente se van a emulsionar, ¿bien? Luego la lipasa pancreática va a catalizar, ¿sí? Mediante una hidrólisis de los ácidos grasos, ¿sí? Casi siempre son de las posiciones 1 y 3, de los carbonos, ¿sí? Y van a generar, como habíamos dicho anteriormente, 2 monoacilglicéridos, ¿sí? Luego la lipasa de las lipoproteínas que se encuentran en la pared interior de los capilares sanguíneos se van a hidrolizar a los triglicéridos liberando ácidos grasos, ¿bien? Estos ácidos grasos van a entrar en el tejido adiposo, ¿sí? En donde allí se van a almacenar y en los músculos también van a ingresar donde lo van a utilizar como combustible, ¿sí? A largo plazo. Luego los ésteres de colesterol van a ser hidrolizados por las hidrolasas de ésteres de colesterol pancreáticas y los ácidos grasos libres y los monoglicéridos, o sea, el glicerol, van a ser absorbidos por los enterocitos, ¿bien? Que son las células de la pared intestinal, ¿bien? Y los ácidos grasos, los que tienen menor a 14 átomos de carbono, van a entrar, tienen que ser chiquitos, directamente en el sistema del vena porta, ¿sí? Recordemos que el sistema de vena porta es el sistema del hígado, que entra y sale, ¿sí? Es como más bien cerrado. Y van a ser transportados hacia donde, hacia el hígado, ¿bien? Allí los ácidos grasos, con 14 o más carbonos, se van a volver a esterificar dentro del enterocito y entran de nuevo en circulación a través de la ruta linfática en forma de kilomicrones, ¿sí?
Sin embargo, la ruta, digamos, de la avena porta también es una ruta de absorción de los ácidos grasos, ¿sí? O sea que los kilimicrones, que son partículas lipoproteicas que proceden de las grasas alimentarias, van a ser empaquetadas por células de la mucosa, ¿sí? Y allí van a entrar al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, ¿sí? Ese sería como el proceso de la digestión de los lípidos. Por eso acá tenemos una parte que se va a encargar el páncreas, ¿sí? Que sería la lipólisis mediante la ruptura de los triglicéridos, dejando por un lado los ácidos grasos y por otro lado los monoglicéridos. Luego el hígado, bien, en lo cual va a hacer una solubilización de las micelas con el ácido biliar, bien, en la cual va a formar estos kilomicrones, bien, y después vamos a tener por una parte una esterificación de los ácidos grasos, bien, formación de los kilomicrones, y luego la salida a los tejidos para utilización como grasa, ¿sí? También lo pueden utilizar en el torrente sanguíneo, lo van a utilizar en los músculos o también habíamos dicho que lo pueden utilizar en el tejido, o sea, almacenarse en el tejido adiposo. Si hay mucho, ya directamente se va al tejido adiposo, ¿sí? Bueno, después tenemos la digestión de los hidratos de carbono, ¿sí? Ahí tenemos un cuadrito, ¿sí? En el primer cuadrito acá tenemos que, en primera instancia, la digestión, digamos, del almidón va a comenzar en la boca con la acción de la amilasa salival, ¿sí? Ahí creo que se ve un poco medio. De la amilasa salival, la acción digestiva se detiene, digamos, en algunos momentos después de que el bolo, digamos, del glúcido entra en el estómago, o sea, como que se va a frenar, ¿sí?, la secreción de la amilasa. La digestión del almidón ocurre en el duodeno como resultado, obviamente, de la acción de la amilasa pancreática, en lo cual allí se va a obtener, como a grandes rasgos, la maltosa y la maltriosa, ¿sí? Luego, en el intestino delgado, las enzimas que están en el borde del cepillo van a hidrolizar la maltosa y la maltriosa y los oligosacáridos solamente en monosacáridos, en la cual se pueden absorber, ¿sí?, como monosacáridos. Los monosacáridos van a ser movidos a través de la membrana de la célula epitelial por un transporte secundario activo, ¿sí? Y la glucosa deja las células epiteliales por una difusión facilitada o ingresa en el líquido intersticial desde el cual se difunde hacia los capilares sanguíneos, cercano obviamente a las vellosidades intestinales, ¿sí? Hay que recordar que utiliza, digamos, los diferentes transportadores de glucosa, como en la parte renal, los GLUT2, ¿sí?, o los GLUT3, utiliza para poder hacer difusión facilitada, ¿sí? Bien. Entonces, como en resumen, ¿sí?, la digestión de este hidrato de carbono va a empezar obviamente en la boca, liberando, como hemos dicho, la amilasa salival, ¿sí? Y se va a dejar de producir por un estímulo que va a recibir cuando ya el bolo entre al estómago, se frena, digamos, la producción de amilasa salival, ¿sí? Hay ahí una comunicación, ¿sí?, desde que el bolo llega al estómago. Allí el pH bajo del jugo gástrico lo va a inactivar, ¿sí? Después en el duodeno va a continuar su digestión gracias a la amilasa pancreática, ¿bien? Y allí vamos a tener lo que es la maltriosa, por un lado, que es un trisacárido, la maltosa, que es un disacárido, y los oligosacáridos, ¿bien? Luego, ¿sí?, los azúcares, digamos, más comunes que nosotros ingerimos, la sacarosa y la lactosa. Recordar que la sacarosa es glucosa más fructosa y que la lactosa es glucosa más galactosa, ¿sí? Y bueno, estos se van a ir mediante monosacáridos, se van a romper estas maltosas y estas maltriosas y los oligosacáridos en monosacáridos,
¿bien? Y lo van a hacer mediante un transporte activo para que la glucosa va a compartir un acarreador también con el sodio para que pueda moverse por difusión facilitada y también por otros tipos de transportadores, como le había dicho, como los GLUT, ¿sí? Entonces, a través de la membrana plasmática apical del epitelio intestinal van a difundir, ¿sí? Y luego van a ingresar al líquido intersticial y luego a pasar a los capilares sanguíneos, ¿sí? Después tenemos la digestión de las proteínas, para ir finalizando, que comienza en el estómago con la pepsina, ¿bien? Allí se produce un quimo más homogéneo. La mayor parte de la digestión va a tener lugar, como siempre decimos, en el duodeno y en el yeyuno. Por acción de las enzimas del jugo pancreático vamos a tener las endopeptidasas y las exopeptidasas, ¿sí? Y estas van a utilizar la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, ¿bien? Que van a dividir los enlaces peptídicos internos de las cadenas polipépticas. Tienen que romperse porque se pueden absorber como aminoácidos, ¿bien? O sea, tienen que llegar a la unidad de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son su unidad básica? Los monosacáridos, ¿sí? La unidad básica de la proteína son los aminoácidos y de las lípidos son los ácidos grasos. Entonces de esa manera se pueden absorber, ¿sí? De otra manera imposible. Por eso mismo se requiere de enzimas para poder ir rompiendo todas estas estructuras para poder llegar a la unidad básica. Bien, después tenemos las exopeptidasas, en la cual tenemos como la carboxipeptidasa y las aminopeptidasas, que estas van a separar aminoácidos del extremo de las cadenas polipeptídicas, ¿sí? O sea, el primero es como que, en este caso de las proteínas, es como que primero van a actuar las exopeptidasas y después las endopeptidasas, ¿sí? Por ejemplo, las exopeptidasas solo van a separar aminoácidos de los extremos, nada más. Y después se van a encargar las endopeptidasas, que van a dividir los enlaces peptídicos ya internos. Bien, o sea, van a actuar las mismas. Bien, nada más que una van a ser internas y otras van a ser externas en el sentido de la separación de los enlaces peptídicos. Bien. Luego las cadenas polipépticas van a ser digeridas en aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. O sea que hasta 3 péptidos no hay problema, se pueden reabsorber y se puede seguir digiriendo, ¿sí? Pero tiene que quedar mínimo un tripéptido, ¿sí? Para que luego se pueda reabsorber. Bueno, acá en este cuadrito sencillo es que, bueno, uno, en el estómago la digestión parcial de las proteínas a través de la pepsina, luego en el páncreas, el jugo pancreático va a ser, no es que la comida va al páncreas, ¿sí? Sino que va siguiendo su recorrido por el yeyuno, o sea, por el intestino delgado, y va a ingresar lo que es al páncreas, lo que trae el páncreas, que es el jugo pancreático, lo van a invertir al intestino delgado. Y este jugo va a contener enzimas digestivas, ¿sí? De proteína como la tripsina, la quimiotripsina, entre otras más, ¿sí? O sea que en la parte inicial del intestino delgado, ¿sí? El duodeno, el páncreas va a invertir este jugo pancreático, en lo cual va a tener la tripsina y la quimiotripsina. Luego, propiamente en el intestino delgado, o sea, en el borde del cepillo, va a haber otras enzimas digestivas en la cual van a completar o contribuir a la digestión de las proteínas en aminoácidos, ¿sí? Ya romper, propiamente dicho, como habíamos dicho, las endo y las exo, ¿sí? Las que hemos dicho anteriormente, las endopeptidasas y las exopeptidasas, ¿sí? Y luego el hígado también va a colaborar, en lo cual los aminoácidos se van a absorber y secretar en la vena porta. A partir de ahí entran al torrente sanguíneo en general, ¿sí? O sea que en el hígado lo que va a favorecer es el tema de el sistema porta, ¿sí? Y en la parte del sistema excretor, ¿sí? Las proteínas que no se absorben y que no las necesitamos, obviamente se van a eliminar por medio de
la orina y también por el intestino grueso, ¿sí? Es como parte de este recorrido. Principalmente, ¿qué saber? Bien, la digestión de cada una de estas hay que saberlas, ¿sí? Algunas de las enzimas más importantes y hormonas importantes, sí, hay que saber. La gastrina, dónde se produce, cómo actúa, sí hay que saberlo. Cómo funciona el peristaltismo, también hay que saberlo. Y saber y entender, bueno, que todo se secreta y demás por el sistema de regulación del sistema nervioso entérico, cómo funciona, qué parte regula tal y qué tal y cuál otra, ¿sí? Digamos, qué hace el sistema nervioso entérico, cómo está regulado, ¿sí? Esto que está acá. Más o menos eso lo importante, quizás no el tema de las estructuras, de la anatomía, pero sí principalmente la digestión de cada uno de los elementos, ¿sí? Y sí la estructura del tubo digestivo, que eso sí, si tiene una serosa, si tiene dos láminas musculares, una lisa, eso sí también. No hice todo el tema de la estructura de los intestinos tampoco, pero bueno, si se puede repasar mejor, ayuda al entendimiento más que todo, ¿sí? Bueno, estaríamos entonces.